Hola compañeros y docentes, les deseamos un feliz día. Nuestro equipo está conformado por los siguientes integrantes y mi persona. Como se ha evidenciado a lo largo de la historia, las construcciones inadecuadas en algunas zonas costeras dejan devastadoras consecuencias cuando éstas deben resistir a ciertos desastres naturales. Es por esto que se tomó como problemática principal la deficiencia de las construcciones en el Caribe frente al paso de un huracán, ya que estos afectan tanto a la estructura como a los habitantes, aumentando la falta de viviendas y establecimientos públicos, especialmente en los momentos posteriores a dichas emergencias. Con base en esta problemática nace el proyecto Vivalvia, que tiene como principal objetivo realizar el diseño y fabricación de viviendas que brinden a sus destinatarios confort, seguridad y estabilidad ante la posible ocurrencia de huracanes. Estos diseños buscan disminuir los impactos generados por los fenómenos naturales como ciclones tropicales en las zonas costeras del Caribe colombiano. Aunque el panorama de estrategias para la mitigación del riesgo en Centroamérica y el Caribe no es muy alentador, existen iniciativas en varios países para mitigar estos efectos. Puerto Rico, por ejemplo, planteó como proyecto las casas Moriviví, diseñada por Marvel Architect, garantizando alta resistencia frente a terremotos y huracanes, y, por otro lado, la compañía Arco desarrolló unos yates habitables completamente autónomos para vivir y movilizarse a lo largo de las costas y, a su vez, para protegerse de los huracanes. Ya entrando en el estudio de mercado, tenemos que el producto que vamos a ofrecer como empresa son las viviendas con estructura circular, elaboradas en materiales ecosustentables que se comportan óptimamente al momento de afrontar una emergencia. Además, la empresa vende el diseño, ya sea genérico o con requisitos específicos, hechos por los mismos clientes. Teniendo esto claro, el segmento principal que tenemos para este producto son las personas residentes o no en zonas costeras del Caribe colombiano, que prioricen la seguridad como un criterio fundamental al momento de adquirir una vivienda. Estos deben tener entre 25 y 77 años de edad y contar con un nivel de ingreso mínimo de 9.580.103 pesos colombianos mensuales. No deben tener un núcleo familiar específico, ya que al tener la posibilidad de elaborar diseños personalizados, se pueden adaptar a familias numerosas, pequeñas e inclusive para parejas o personas solteras. Para la realización del estudio técnico del proyecto se tuvieron en cuenta que los materiales principales son la agua y el pino pátula. Algunas propiedades por destacar de dichos materiales es su resistencia a la humedad y temperaturas elevadas, su rápido crecimiento y bajo peso, que junto con su buen desempeño al estar sometidas a fuerzas externas conlleva menos daños estructurales. En la evaluación técnica del diseño tenemos que Vivalvia presenta un diseño con tendencia circular que brinda mayor seguridad debido a su comportamiento aerodinámico, ya que cuando el viento fluye de manera natural bordea la superficie de las viviendas, impidiendo que se acumulen altas presiones en la estructura. Aquí podemos observar las presiones que se presentan en las estructuras de 100 metros cuadrados y 200 metros cuadrados con unos vientos de alrededor de 250 km por hora que equivalen a un huracán categoría 5. El proceso constructivo de las casas se realizará en dos etapas complementarias que permitirán que el proyecto se desarrolle de manera secuencial. La primera fase consiste en el diseño de las viviendas, el preensamblaje de las paredes y la limpieza, nivelación, excavación y remoción de escombros del terreno. La siguiente fase es la construcción de las viviendas y está compuesta por la elaboración de las cimentaciones y las vigas de piso hechas en concreto reforzado, el ensamblaje de la estructura, las redes sanitarias y eléctricas, los acabados y finalmente la instalación de las puertas y ventanas. El organigrama se divide en dos áreas funcionales principales, la administrativa a cargo del ingeniero administrador. Esta abarca subáreas como mercadeo, talento humano y finanzas, y el área de producción a cargo del gerente, con subáreas de diseño, prefabricación y construcción final de las viviendas. La administración de la empresa estará a cargo del gerente general, apoyado principalmente en el ingeniero administrador, quien tendrá como objetivo organizar, dirigir y controlar las actividades de Vivalvia. Para conseguirlo es importante enlazar los procesos organizacionales de las áreas funcionales de manera coordinada, además de supervisar y evaluar los procesos para implementar mejoras. Se calcula que la inversión inicial debe ser de 1.149.182.467 pesos, en la cual se constituye el costo de la constitución de la empresa y 5 meses de costos y gastos fijos por el funcionamiento. Se tienen presentes los aportes de los socios e inversionistas de la compañía por el 40%, que suman 459.672.987 pesos, constituyéndose en parte del patrimonio empresarial.
Además, se solicita un préstamo de 689.509.480 pesos, con pagos diferidos a 60 cuotas, por un valor de 13.980.781 pesos. Desde el área de gestión humana se busca generar un ambiente laboral cómodo para el personal. Para esto se plantea un proceso de selección por fases que faciliten este objetivo. Definición del puesto de trabajo, reclutamiento, preselección, aplicación de pruebas y entrevistas, toma de decisiones, contratación y finalmente realizar el seguimiento y control del candidato en el cargo. Vivalvia será una sociedad colectiva conformada por 9 socios, los cuales tendrán una participación conjunta en la que todos los socios tienen voto en las decisiones. Para el legal funcionamiento, la empresa deberá estar inscrita en el Registro Único Empresarial RUT y contar con el número de identificación tributaria NIT. Además, se deberá llevar ante un notario las licencias, contratos, documentos de identidad y demás documentos para el registro correspondiente. Dentro de las licencias tenemos la de funcionamiento, la ambiental y la de construcción urbanística. Vivalvia será responsable de atender los impuestos nacionales sobre las ganancias reportadas para el cobro del IVA y como empresa constructora se encuentra dentro del régimen general, teniendo que presentar declaración de renta mensual y anual. Adicionalmente, deberá pagar impuestos correspondientes ante la Cámara de Comercio y las oficinas de instrumentos públicos y el impuesto de industria y comercio ICA. Se tendrá personal de contratación fija para las actividades de administración, gerencia, ventas y algunas de construcción. Para otras actividades se hará un contrato por servicios específicos o contrato a costos fijos, con firmas expertas, siendo este un tipo de contrato que genera menores costos y tiempos de ejecución. Para determinar los costos del proyecto se realizó el análisis de cada fase que compone la elaboración de las viviendas, desglosando materiales y personal necesario para lograr culminar cada etapa de manera satisfactoria. Teniendo conocimiento de lo anterior y con el fin de evaluar la viabilidad financiera del proyecto, se realiza la identificación de los costos y gastos. Como ya se había especificado anteriormente, la inversión de la empresa tiene las siguientes divisiones: gastos fijos, costos únicos. Adicionalmente, el préstamo necesario para el establecimiento y comienzo funcional de la empresa. Se tienen en cuenta los gastos y costos fijos a 5 meses y la materia prima. El flujo de fondos de Vivalvia se realizó con un horizonte de 5 años, en el cual la proyección de los ingresos operacionales se basó en un incremento en las ventas en una casa de 100 metros cuadrados anual y una casa de 200 metros cada 2 años. Adicionalmente, se estableció un aumento en el precio de venta basado en el promedio del IPC de los últimos 5 años, el cual es del 3,66% para los periodos 4 y 5. Se decidió conservar el precio en los 3 primeros años como una estrategia de ventas para así ganar una mejor posición en el mercado mientras la marca se da a conocer. Por otro lado, tenemos el estudio ambiental, que va a estar enfocado en la zona donde se instalará la planta de producción y oficinas de Vivalvia. Por ello se definen 2 zonas, el área de influencia directa y el área de influencia indirecta, las cuales comparten similares características físicas y bióticas. El proyecto tendrá sus instalaciones en la ciudad de Cartagena, la cual consideraremos el área de influencia directa, y esta es una ciudad costera con temperatura promedio de 27 grados centígrados, que tiene como especies forestales predominantes las heliconias, la cocoloba ubífera, las palmeras, el caucho y el veranero. Por otro lado, tiene entre su fauna los cangrejos rojos, los ermitaños, las tortugas de Dermochelis coreacea y careta careta. Luego de emplear la matriz de impactos con la metodología CONESA y algunas determinaciones y cálculos, se muestra entonces que las actividades con mayores perturbaciones al ambiente a la hora de construir una casa son las actividades de limpieza y nivelación del terreno, además de la excavación, actividades propias de la naturaleza de nuestro proyecto, considerando que generan ruido y que se realizan remociones y modificaciones en el suelo. Por otro lado, el diseño impacta de manera positiva en un alto puntaje, por el objetivo que tiene la empresa Vivalvia, que es entregar hogares eficientes y seguros para quienes los adquieran. Como ven en la imagen,
se observa que los factores ambientales más afectados son el aumento de la presión sonora, la generación de residuos sólidos, los cambios en la estructura del suelo, las modificaciones del paisaje, la remoción de cobertura vegetal y la generación de procesos erosivos. Con esto podemos ver que el suelo es el componente ambiental más afectado, pero es un resultado esperable debido a las actividades constructivas que requiere el proyecto. En el modelo Canvas se ve el panorama general del proyecto. Tenemos para resaltar que los canales son los periódicos, pancartas, ferias de vivienda, redes sociales y páginas web empresariales. Por otro lado, los socios vienen a ser proveedores, distribuidores de guadua, pino, pátula, concreto y demás insumos que se requieren en la construcción. Finalmente, como eje central, enfocamos la propuesta de valor que tiene como objetivo diseñar y construir viviendas que proporcionen confort y seguridad antes, durante y después del paso de un huracán, minimizando así los daños estructurales y perjuicios humanos. Para concluir, Vivalvia es un proyecto integral, innovador y atractivo, ya que tiene presente diversos ámbitos interdisciplinares para generar el bienestar que necesita la comunidad. Es en este hecho que radica la importancia de Vivalvia, en no solo ofrecer una casa más, sino en brindar una solución permanente que sea segura y agradable para quienes la habitan.